En nuestros días hay un peligro latente que está tentando contra lo profético, evitando que la voz de Dios sea escuchada y que existan tergiversaciones y confusiones a la hora de poder percibir a Dios y te quedes hasta el final para que descubras de qué se trata. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué implica que nunca la profecía fue traída por voluntad humana? El escritor está tratando de dejar en claro que hay que aprender a hacer una separación entre lo profético y las emociones del profeta. Siempre y cuando no se haga una separación de lo uno y de lo otro, habrá tergiversación e inseguridad de si Dios fue quien dio la palabra o si la palabra está fluyendo producto de lo que yo siento. La mayoría de los profetas dieron profecías que no necesariamente la dieron agradándola o queriendo decírsela al pueblo. Y si mencionar alguno, mencionáramos a Jeremías. La Biblia dice que Jeremías fue el profeta que profetizó acerca del cautiverio, de los 70 años que Israel iba a ser llevado cautivo por Babilonia. Estoy completamente seguro que a Jeremías le dolió en el alma profetizarle al pueblo de lo que vendría, de la destrucción repentina de la cual todo el pueblo iba a sufrir. Estoy completamente convencido de que Jeremías, siendo un hombre sujeto a pasión, le dolía el corazón ver a sus hermanos, ver a su pueblo ser maltratado y llevado cautivo. Pero Jeremías supo hacer una separación entre lo que él sentía y la voluntad de Dios. Vemos otros profetas en el mismo tiempo de Jeremías que profetizaban lo que el pueblo quería escuchar, aun ellos mirando que el pueblo no andaba bien delante de la presencia de Dios, le profetizaban bienestar. De hecho, hubo uno que osó a burlarse de Jeremías y romper el yugo que Jeremías se había hecho, diciendo de que el pueblo no iba a ser llevado cautivo porque no hizo una separación de sus emociones con respecto a la voz de Dios. Y es que cuando no hacemos una separación de nuestras emociones y la voz de Dios, vamos a hablar conforme a lo que queremos o lo que nuestras emociones nos están dictaminando. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que desea operar en lo profético, tiene que aprender a hacer una separación de sus emociones y la voluntad de Dios. Todos los grandes hombres de Dios que tuvieron éxito, que fueron certeros. Vemos el caso de Samuel, que la Biblia dice que nunca una palabra de Samuel cayó a tierra. Era un profeta fino, un profeta certero, que no negociaba la voluntad de Dios bajo ninguna circunstancia, ni mezclaba sus emociones con el propósito de Dios, pero también había hecho un lado sus intereses, que es otro punto a tocar en lo adelante y que estaremos tratando en este video. Hay que deshacer los intereses personales, hacerlo a un lado, separarlo para poder ser preciso con respecto de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se hace a un lado los intereses personales, la profecía estará orientada a beneficiar a quien entiendo que puede representar un beneficio personal para quien profetiza. Y es por eso que vemos hoy en día la tergiversación, que vemos el desvío, que vemos la crisis en torno a lo profético, porque hay un emocionalismo interno que no se ha aprendido a separar de la voz de Dios. Y el Señor trataba conmigo con respecto a eso y me decía, quiero hablar, quiero usar hombres de Dios, quiero usar mujeres de Dios, pero necesito que aprendan a hacer una separación de sus emociones y mi voluntad. Yo sé que a los profetas le daba pena ir a decirle a alguien, como en el caso de Isaías, que tuvo que decirle al rey Ezequías, arregla tu casa, que hoy te vas a ir. No era cosa fácil profetizarle a un rey y decirle tal cosa de que se iba a morir. Eso podía ser causa de hasta que enfrentara la pena de muerte por el rey considerar un irrespeto. Pero esos hombres entendían que ser profeta no era decirle a la gente lo que ellos querían escuchar. Ellos entendían que ser profeta no era
acariciar los oídos ni el pecado de la gente. Era decir y hablar lo que Dios quería que se hablara. De hecho, una profecía, más que un evento futuro, es la voz de Dios expresada a través de un hombre para con el pueblo. Y como tal, dice el texto que citamos al inicio del video, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por ende, un profeta no profetiza cuando quiere, sino que la profecía debe de salir de la voluntad de Dios. Nunca, nunca, pero nunca los profetas bíblicos fueron a un lugar a profetizar. Estoy hablando de los profetas que profetizaron conforme al corazón de Dios, que fueron hombres guiados bajo la voluntad de Dios. El modelo profético no se familiariza. El modelo profético no tiene amiguismo. El modelo profético no tiene favoritismo. El modelo profético no está orientado a favorecer a alguien que por sobre todas las cosas no está caminando bien delante de la voluntad de Dios. Y ese mal lo vemos hoy en día. Gente que Dios quiere usarlo, gente que Dios quiere expresarse a través de ello, pero es imposible que Dios le confíe su voz a alguien que no ha aprendido a desplazar sus emociones para que la voluntad de Dios gobierne su vida. Hasta que no se aprenda a morir a las emociones y darle lugar a la voluntad de Dios, se seguirá viendo la tergiversación en lo profético. Por eso es común hoy en día ver a alguien profetizarle a una persona: esa es tu novia, esa es tu esposa, él es tu esposo, y vemos que las personas se llevan y al cabo de los años todo se torna a ser un fracaso y una tragedia, porque quien dio la profecía no profetizó conforme a la voluntad de Dios, sino que de sus emociones, de lo que quería ver o de a quien quería favorecer, nace dicha profecía, y por eso la confusión. La Biblia dice que cuando escasea la profecía, el pueblo se corrompe. Y alguien preguntó, pero ¿por qué si hoy en día hay tantas personas con el título de profeta, hay tanta corrupción y el pueblo se está desviando de tal manera? Y la razón es fácil, la respuesta es sencilla, porque la mayoría, para no ser genérico y decir todo de los profetas, están profetizando basado en sus intereses personales y siendo guiado por sus emociones, mas no por la voluntad de Dios. Cuando se profetiza bajo la voluntad de Dios, hay cumplimiento. Cuando se profetiza bajo la voluntad y la guianza del Espíritu Santo, hay respaldo, porque Dios no respalda los caprichos de un profeta. Dios respalda su palabra. Dios respalda lo que él ha dicho. Dios respalda lo que él ha inspirado y ha puesto en el corazón de un profeta. Por ende, si quieres escuchar la voz de Dios, si queremos hablar de parte de Dios, hay que aprender a desplazar el emocionalismo y dejar que la voz de Dios fluya. No en todos los eventos se profetiza, no en todos los lugares Dios te va a dar una profecía. Todos y cada uno de esos grandes hombres de Dios, llámese Elías, llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese Ezequiel, se trancaban en el secreto a buscar a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios no hace nada oculto sin antes revelárselo a sus hijos, los santos profetas, está hablando de aquellas personas que habitan en el secreto, esperando que Dios hable, esperando que Dios toque su corazón, esperando que la presencia de Dios pose sobre ellos y venga la inspiración para luego transferirle el mensaje al pueblo. Ese es el modelo profético. Por eso vemos esos grandes hombres de Dios que no hablaban todo el tiempo, sino que cuando no tenían una palabra de parte de Dios, se iban a las montañas, se apartaban a buscar a Dios. Hoy en día hay una presión social que tiene a mucha gente creando la profecía basado en sus emociones, basado en sus intereses, para agradar a la gente, para favorecer a la gente, mas no para cumplir con la voluntad de Dios. Yo no me imagino a Isaías ni ninguno de esos hombres inventándose una profecía, porque una falsa profecía puede distorsionar el destino profético de una persona y es tomado hasta por irresponsabilidad. Por ende, usted que es hombre de Dios,
Usted que es una mujer de Dios, no existe profecía más grande que la palabra de Dios. Si Dios lo está usando en un buen mensaje y la voz de Dios no ha venido sobre usted para que le hable a una persona o en específico, no dañe un buen mensaje con una mala profecía, como estamos viendo en estos días, que muchas personas están creando confusión, tergiversación, y hay personas que han perdido bienes materiales, hay personas que han perdido sus esposos, han perdido sus esposas por una profecía influenciada bajo las emociones de alguien que se hace llamar profeta. Lo profético es preciso, lo profético es certero, en lo profético no hay confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. Espero que este video te haya sido de bendición. Dale like y compártelo para que podamos bendecir a más personas con el contenido. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.